Hola, ¿cómo andan? Hoy vamos a continuar con lo que sería el capítulo de bioelectricidad y potencial de acción, haciendo hincapié principalmente en el equilibrio Goldman y el potencial de membrana en reposo. Nosotros, la clase pasada, habíamos hablado de que todos los iones tendían a ir a su equilibrio y esto se evaluaba con la ecuación de Nernst, donde veíamos que había un equilibrio que era para una membrana permeable a un solo ion. Hablamos del sodio y hablamos del potasio. Por lo tanto, dijimos que el sodio y el potasio van a querer moverse de un lado a otro hasta llegar a igualarse o equilibrarse por su fuerza electroquímica. El sodio tendía a entrar hasta llegar a más 55, mientras que el potasio, ¿qué quería hacer? Quería salir hasta llegar a menos 90. Fíjense entonces que tengo un ion que se encarga de ir a más 55, el sodio, y otro ion que se encarga de ir a menos 90, el potasio. Por eso yo nunca iba a llegar a este equilibrio Nernst del sodio del potasio, porque tengo al otro ion que me genera lo contrario. Pero ¿qué pasa si yo junto ambos iones en una membrana, que ahora sea permeable o pueda movilizar ambos iones por esta membrana? Yo debería tener que el potencial en ese momento sea un equilibrio entre ambos iones. Supongamos que debería ser 17.5. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sodio se equilibra a este voltaje y si el potasio se equilibra a este voltaje, al agregar los dos, el equilibrio debería ser un punto medio. Pero el equilibrio, que era este potencial de membrana en reposo, no es este valor. Porque, ¿qué pasa? El potencial de membrana en reposo depende de otras variables, además de la fuerza electroquímica. Cuando yo combino múltiples iones, no puedo evaluar solo la fuerza electroquímica, sino que tengo que evaluar otras variables y eso se da por lo que sería la ecuación de Goldman. La ecuación de Goldman lo que hace es evaluar una membrana permeable a todos los iones. O sea que va a evaluar el equilibrio de todos los iones. Antes habíamos hablado cuando yo tenía solo al sodio y solo al potasio. ¿Qué pasa si ahora agrego a todos los iones? Al sodio, al potasio, al cloro, al calcio. Cada ion se va a mover de una forma diferencial. El sodio entra, el potasio sale. Si yo los combino a todos, va a haber un voltaje de membrana en donde estén equilibrados o en donde generen un equilibrio en estado estacionario. Ese valor de membrana, donde están equilibrados, es el potencial de membrana en reposo y es lo que sería la ecuación de Goldman. Que fíjense que esta ecuación de Goldman son todos estos números que tenemos ahí, y si yo hago o completo todos esos números, voy a encontrar que el valor es menos 70 mV. La ecuación de Goldman me da como resultado el potencial de membrana en reposo. Me está diciendo en qué voltaje todos los iones que tengo en esa célula que se están movilizando están en un estado de equilibrio en forma estacionaria. Y hay un dato que es sumamente importante, a diferencia de Nernst y Goldman, que Goldman es una membrana o evalúa una membrana permeable a todos los iones de mi cuerpo. Nernst era permeable a un solo ion, por eso era un valor único, ¿okay? Para ese ion, porque se equilibraba ese ion de un lado a otro, pero acá yo estoy evaluando a todos los iones, por lo tanto me va a dar un valor que me evalúa todo el sistema, principalmente con este concepto de la permeabilidad. ¿Qué va a evaluar Goldman a diferencia de Nernst? Nernst evaluaba la fuerza química y la fuerza eléctrica. Goldman ahora va a agregar algo. Como es una membrana permeable a todos los iones, va a entrar en juego el tema de la permeabilidad. La permeabilidad me va a decir que se mueva más o menos un ion y eso va a hacer una diferencia para ver quién predomine sobre este sistema de potencial. Fíjense que tenemos en la fórmula la P, que es la permeabilidad, la carga, que sería la fuerza eléctrica, y concentración extra e intracelular, que sería la fuerza de tipo química. ¿Y de qué depende la permeabilidad, que es lo nuevo que aparece en este caso? La permeabilidad va a depender de canales. Y yo tengo dos tipos de canales.
los canales que son activos y los canales que son pasivos. ¿Qué es un canal pasivo? Un canal pasivo es un canal que está siempre abierto. O sea, son canales que tengo de por sí en la membrana y que están generando movimiento iónico constante y sin gasto de energía. O sea, es algo que está siempre expuesto y siempre permite el movimiento de iones. Mientras que los canales activos son canales que solo se abren cuando tengo algún estímulo. Como por ejemplo los voltajes dependientes. Cuando yo te pongo una inyección de voltaje, se me abren esos canales. O, no sé, mecanodependientes, cuando los estiro o cuando les doy una sustancia química, se me abren los canales ante un estímulo. Mientras que los pasivos son canales que están constantemente abiertos. Si estamos hablando del potencial de membrana en reposo, como es un reposo y no hay estímulo, ¿qué canales van a ser los que predominen? Y los pasivos. El potencial de membrana en reposo depende de la permeabilidad dada por los canales pasivos, ya que los canales activos no los voy a tener abiertos porque no tengo ningún tipo de estímulos. Así que lo más importante en este caso y en la permeabilidad de Goldman son los canales de tipo pasivos que están siempre abiertos. Hay que diferenciar el concepto de permeabilidad con conductancia. Permeabilidad es la capacidad de una membrana al pasaje de iones, mientras que la conductancia tiene un poco más de dificultad porque además de evaluar a la membrana y a su permeabilidad, debe haber una diferencia de cargas de un lado y a otro de la membrana. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo hablo de permeabilidad, me refiero a la propiedad de una membrana, al pasaje de algún soluto por esa membrana. Pero cuando hablo de iones, no puedo hablar de permeabilidad de ese ion, sino que tengo que hablar de conductancia. Pero además de eso, la conductancia me agrega que para que se pueda producir, tiene que haber una diferencia de concentración de un lado que del otro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una membrana que es súper permeable al sodio, pero si hay un sodio de un lado y ninguno del otro, no se me va a mover mucho ese sodio. Por lo tanto, la conductancia va a ser baja. En cambio, si yo tengo una muy buena permeabilidad al sodio y tengo mucho sodio de un lado y poco sodio del otro, ¿qué va a hacer el sodio? Se me va a meter todo muy rápido y con muchas ganas. Ahí la conductancia va a ser muy alta. Por lo tanto, ojo con ese detalle. La permeabilidad es un concepto de la membrana. La conductancia depende de la membrana, de la permeabilidad propiamente dicha, pero también de la diferencia de los iones de un lado a otro. Por eso nosotros hablamos que los iones o el movimiento se produce por conductancia o que tiene una buena conductancia. ¿Qué me está diciendo el concepto de buena conductancia? Que se están moviendo muy bien esos iones de un lado a otro de la membrana. Por lo tanto, el potencial de membrana de reposo depende de la fuerza química, de la fuerza eléctrica y del valor más importante que era la permeabilidad, que dependía de los diferentes tipos de canales y si hablábamos en reposo, de los pasivos. El tema es que si yo hablo de que el potencial de membrana de reposo es el equilibrio de todos los iones, voy a ver o se me va a generar este voltaje que era de menos 70 mV. Y este valor de voltaje a mí me tiene que dar un poco de ruido, porque este valor de voltaje para todos los iones se parece mucho al equilibrio de un ion solo. ¿Se acuerdan que usábamos la fórmula de Nernst para saber en qué voltaje se equilibraba un ion solo o específico para un ion? Que era el equilibrio Nernst del sodio y el equilibrio Nernst del potasio. El sodio se equilibra en más 55 y el potasio en menos 90. Este potencial de membrana en reposo está más cerca del equilibrio del sodio o más cerca del equilibrio del potasio. Y lo que me llama la atención es que está mucho más cerca del equilibrio del potasio que del equilibrio del sodio. O sea que normalmente se está moviendo mucho más potasio que sodio. Ojo, porque me va a decir, bueno, pero si está mucho más cerca del equilibrio del potasio que del sodio, el sodio no tendería a entrar más.
No, el sodio se muere de ganas de entrar porque está súper lejos de su equilibrio, pero no está entrando tanto. Mientras que el potasio me está indicando que se está movilizando mucho porque está muy cerca de su valor de su equilibrio. ¿Y de qué depende esta diferencia entre uno y otro? De la variable de la permeabilidad. Significa que hay uno que se está moviendo mucho más que el otro porque debe tener alguna capacidad para poder moverse mucho más. ¿Y por qué aclaro esto? Porque yo voy a tener las diferentes concentraciones de los iones de un lado al otro de la membrana, como pongo acá en este cuadrito. Por ejemplo, el potasio tiene una fuerza química de 135,4, diferencia de 4,5, y una fuerza eléctrica positiva, 5 de diferencia, positiva. El sodio, 140,12, 10 de diferencia, positivo. Fíjense que la fuerza química del sodio y del potasio es bastante similar y la fuerza eléctrica es la misma. Pero ¿por qué se mueve mucho más el potasio que el sodio? Por la permeabilidad. Voy a reconocer entonces que el potasio tiene mayor permeabilidad que el sodio. Los dos quieren generar ese movimiento. El sodio quiere entrar y el potasio quiere salir. ¿Pero por qué se acerca más al potasio? Porque tiene mayor permeabilidad el potasio y se está moviendo mucho más. Y para que tenga mayor permeabilidad, ¿de qué depende? De que tenga mayor cantidad de canales pasivos. ¿Y qué pasa con el sodio? ¿El sodio no tiene permeabilidad? No, sí tiene. Por eso es menos 70, si no sería menos 90. El sodio tiene permeabilidad, pero tiene menos permeabilidad. Y si tiene menos permeabilidad, ¿qué pasa? Tiene menos cantidad de canales pasivos. Ojo, canales pasivos hay, pero hay menos cantidad en comparado con el potasio. Un dato que les agregué acá es el cloro. Y si se fijan que lo vamos a ver mejor en sinapsis, el NERS del cloro es igual al potencial de membrana en reposo. Así que cuando yo estoy en reposo, el cloro se encuentra en su equilibrio. En reposo el cloro se está moviendo lo mismo hacia un lado que hacia el otro. Con esto cerramos el concepto de por qué se produce el potencial de membrana en reposo y la importancia de la fórmula de Goldman. No es un valor arbitrario, sino que depende de la concentración de los iones, de la carga y, lo más importante, de la permeabilidad. Muchas gracias.